¿Qué tal? Buen día a todos. En la siguiente presentación se va a exponer el artículo Búsqueda armónica binaria para la selección de atributos. Pues bueno, la selección de atributos es un paso muy importante en todo el aprendizaje porque nos ayuda a reducir la dimensión del problema. Una forma de obtener menos atributos es a través de los métodos Grapper. Los métodos Grapper son métodos que consisten en crear modelos a partir de subconjuntos de atributos del conjunto original. Y el uso de la búsqueda armónica para este propósito cae dentro de estos métodos. Entonces, en este artículo se va a utilizar la búsqueda armónica para este problema y se va a probar en distintas bases de datos de índole médico. Algunas metaheurísticas que han sido utilizadas para este propósito es el método Genetic Cross Search Algorithm, dado en 1. También se ha utilizado el algoritmo binario del murciélago, referenciado en 2. El enjambre de partículas, PCO, que se da en 3. Y finalmente también se ha ocupado la búsqueda armónica para otro tipo de problemas, que en este caso es para aparatos auditivos. Y dejo la referencia allí. Ok, pues bueno, la búsqueda armónica está inspirada en la armonía musical. Se parte muy similar a todas las metaheurísticas mediante una población inicial, que en este caso se denota como memoria armónica. Aquí la tenemos, la memoria armónica. Entonces, que no es más que nuestra población, ¿no? Simplemente aquí tiene un nombre diferente. Para calcular un nuevo individuo de esta memoria, se llevan a cabo distintos pasos. El primero es el de la consideración de la memoria armónica. Este paso es muy sencillo. Se genera un aleatorio, se verifica si está por debajo de un umbral. En este caso, al umbral para este paso se le llama HMCR. Y si es así, se va a tomar un valor de la memoria. De lo contrario, se va a hacer una inicialización aleatoria contenida en el rango de donde esté definido nuestro problema. Entonces, L va a denotar nuestro límite inferior y U nuestro límite superior. Entonces, ese paso es muy sencillo. O tomo de la memoria o inicializo de forma aleatoria. Otro paso que se lleva a cabo es la corrección de tono. Muy similar al apartado anterior, se genera un aleatorio, se verifica si está por debajo de un umbral. En este caso, el umbral es PAR. Y si se cumple, entonces se modifica, se ajusta un poco el valor a través de un aleatorio y un ancho de banda que van a controlar qué tanta va a ser esta modificación. De esa forma se van a calcular todos los elementos de este nuevo individuo que se denota xnew. Y una vez obtenido, lo que hay que hacer es ver si el valor de aptitud de este nuevo individuo es mejor que el peor que existe actualmente. Si es así, se intercambia. Este sería lo que es el algoritmo de búsqueda armónica. Pues bien, en la selección de atributos se requiere realizar modificaciones porque la búsqueda armónica no va a trabajar tal cual, porque tenemos algunos aleatorios que pues habrá que deshacerse de ellos. Pero antes de ello, el primer paso va a ser tener una codificación. Como ya mencioné antes, una codificación binaria. Entonces simplemente aquí voy a representar un poquito más claro ese concepto de cómo se maneja acá. Simplemente yo tengo un conjunto de atributos. Pongamos aquí 6 atributos. Si yo lo voy a ocupar para mi modelo, lo voy a marcar con 1. Si no lo voy a ocupar, lo marco en 0. Entonces, simplemente así va a ser. Entonces, nuestra memoria armónica va a tener únicamente vectores binarios. Esa es toda la codificación. Aquí no hay mayor detalle. Y pues bueno, habrá que modificar la búsqueda armónica para que se adapte a este tipo de codificación. Una modificación muy sencilla es simplemente se remueve el paso de ajuste de tono, que es el que introduce un aleatorio real y un ancho de banda, y cambiar la inicialización aleatoria a una binaria. Mencionaba que habría que estar entre el límite superior e inferior, pues aquí simplemente o tomamos 1 o tomamos 0. No hay más. Entonces, estos serían los dos algoritmos, el normal, el búsqueda armónica, y el algoritmo de búsqueda armónica binaria. Aquí se alcanza a ver que está el ajuste de tono y pues aquí simplemente no está. Simplemente la hemos quitado y la inicialización aleatoria, aquí está, se ha cambiado por una entre 0 y 1. Y al final pues viene la actualización de la memoria. Realmente es un algoritmo muy pequeño que funciona muy bien y que vamos a ver en los resultados que pues funciona de manera óptima. Ok, pues bueno, antes de dar la estructura del modelo, hay un componente que falta definir y es la función de aptitud. ¿Cómo vamos a calcular el valor de aptitud que tenga cada individuo? Como mencioné al principio, se hace uso de bases de datos médicas y hay que clasificar los padecimientos de acuerdo a los atributos que nos den por cada base. Entonces, pues estamos hablando de un problema de clasificación. Para resolver este problema, se va a hacer uso de las redes neuronales.
Entonces, por cada subconjunto de atributos que se tengan en la memoria armónica, se va a generar un clasificador. Se va a entrenar la red con dichos atributos y el valor que nos dé el entrenamiento de la red al final va a ser considerado el valor de aptitud. En este caso se está utilizando como función a optimizar la entropía cruzada. ¿Okay? Entonces ese va a ser el valor de aptitud. Esto sería a grandes rasgos. Tenemos nuestra memoria armónica, marcado en negro los atributos que se van a ocupar, en blanco los que no, y se genera un clasificador de acuerdo a estos atributos. Por eso es que las entradas de la red varían, ¿no? No todas son iguales. Pues es dependiendo el subconjunto de atributos que se seleccione. La capa de salida pues se mantiene constante porque esto depende del problema. Si en este caso supongamos que es un problema de 2 clases, pues tenemos 2 neuronas en la capa de salida. Entonces se va a entrenar esta red con estos parámetros y una vez entrenada se minimiza la función de entropía cruzada y ese valor al término del entrenamiento va a ser el que se va a tomar como la aptitud. Pasando a la parte de experimentos, el lenguaje utilizado fue Julia, la búsqueda armónica se desarrolló desde cero y el framework utilizado para las redes neuronales es el de Flux. El algoritmo generado se denota como HS más ANN y se probó sobre 4 bases de datos distintas. El número de atributos e instancias, que es el número de registros, y el número de clases se da en la tabla 2. Hay que notar que aquí el número de atributos está incluyendo el atributo que indica la clase a la que pertenece cada instancia. De cada base se tomó el 80% para el conjunto de entrenamiento y 20% para el de prueba. Para el procesamiento de datos, todas las bases fueron normalizadas y los datos faltantes de alguna instancia se reemplazaron por ceros. Además, en todos los experimentos se incluye el vector de unos. Pasando a los parámetros de la red neuronal, consiste en 2 capas ocultas con un número de neuronas por capa dada por la siguiente fórmula, que sería 2 por n más 1, donde n es el número de atributos del modelo a ser probado. Como función de activación en las capas ocultas se ocupa la función ReLU y como función de activación en la capa de salida, la salida softmax. Y finalmente la función de costo a minimizar es la entropía cruzada. El número de épocas se fijó en 150 y la tasa de aprendizaje en 0.01. Estos 2 parámetros se mantienen constantes en todas las pruebas y en todas las bases de datos. Con respecto a los parámetros de la búsqueda armónica, son los siguientes. El tamaño de la memoria armónica es de 20, el umbral para la consideración es 0.95, el número de iteraciones es 100, se tiene una tolerancia de iteraciones y mejora del 10% y estos parámetros se mantienen, similar al apartado anterior, constantes en todas las pruebas y en bases de datos. ¿En qué consiste el experimento? Pues en que de todos esos clasificadores que se generen con esa memoria armónica, se va a tomar el mejor de ellos, que es de acuerdo a la entropía cruzada. El que tenga menor valor es el que se va a tomar y ese se va a guardar como el mejor. Ese experimento se va a repetir 100 veces, es decir, que vamos a obtener 100 mejores conjuntos de atributos. De estos 100 mejores, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿No? ¿Cuál va a ser el mejor de los mejores, por así ponerlo? La regla que se utiliza es ponderar el que tiene mejor relación entre la exactitud de entrenamiento y el de pruebas, usando la siguiente regla. Simplemente la multiplicación de ambas exactitudes se va a tomar como la exactitud global y va a ser el que va a determinar cuál va a ser el mejor de esos 100 experimentos. Pues bueno, como mencioné, se hacen 100 experimentos y mediante estos 100 se obtienen algunos datos estadísticos. Entonces tenemos la media, la mediana, el mínimo, el máximo, la exactitud del entrenamiento, denotada como exentre, y la exactitud de pruebas como exprep. Y finalmente el número de atributos, que es NO a trip. Entonces en esta tablita ya estamos condensando esos 100 experimentos, recordando que en cada experimento ya se tuvo el mejor conjunto generado, ¿sale? Entonces aquí ya estamos teniendo esos 100 mejores. Tenemos aquí lo que es la exactitud del entrenamiento, exactitud de pruebas y el número de atributos. Pues la media es el promedio, básicamente. Tenemos el mínimo, es decir, de todos esos 100 mejores resultados, el mínimo de atributos, por ejemplo, fue 27, ¿no? De ese mínimo, la exactitud de pruebas fue 0.22. Lo mismo para el máximo, el mínimo y el máximo. Otra cosa que importante, el máximo, como estoy mencionando, corresponde al máximo de esos 100. No quiere decir que sea el número máximo de atributos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos 56, 19, 33 y 8. Entonces, si nos vamos aquí a cómo estaban las bases, recordando que aquí se estaba considerando la clase, ahorita ya no.
Entonces son 56, 19, 34 y 8, quitando ese de clase. Entonces, regresamos. 56, 19. ¿Y qué pasó aquí? Aquí no hay un 34, acá hay un 33. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que les comento, ya tenemos esos 100 mejores. Entonces, quiere decir que de esos 100 mejores, ninguno llegó a tener un número de 34 atributos, o sea, que haya ocupado todos. Los 100 mejores siempre redujeron al menos un atributo. Entonces, por eso es que el número máximo aquí es 33 y no 34, ¿no? No hay que perder eso de vista. En esta tabla se está obteniendo, como mencionaba, el mejor de los mejores. De esos 100, el que fue mejor, considerando la regla de exactitud que ya mostré antes, ya aquí está condensado. Entonces, tenemos que el mejor para lung cancer tuvo exactitud del entrenamiento de 1, es decir, del 100%. En las pruebas de .66 tenía un número de atributos originales, sin contar la clase a la que pertenece, de 56. Este mejor quedó con solo 34, entonces se redujo en 21 el número de atributos. Para hepatitis se redujo en 3, para dermatology se redujo en 6 y para PIMA Indians diabetes se redujo en 1. Habrá que irnos a una comparación mayor, ¿no? En este caso, en la referencia 1, se utilizan también estas mismas bases de datos, estas 4. Aquí en esta tabla comparativa estoy especificando los atributos de dicha base comparados con los que se ocuparon actualmente. ¿Por qué? Porque realmente sí hay algunas diferencias, ¿no? El lado izquierdo es las actuales, el lado derecho, después de la diagonal, son las que se publicaron en ese artículo. Entonces, actualmente hay un atributo más en dicha base. Entonces, 56, 55, ¿no? Hepatitis 19, 18, hay un atributo más actualmente. En dermatology hay 2, PIMA en diabetes se mantiene igual. En instancias hay una instancia aquí más, aquí hay otras 2, aquí hay 2 más también y aquí hay 3 más. Número de clases, aquí sí cambió, lung cancer ahora hay una clase más y las otras se mantienen igual. Estos son los resultados de que aquí se obtuvieron del mejor, que fue 34, 16, 28 y 7, y el mejor de dicho artículo fue 26, 9, 23 y 5. Dicho artículo reduce más. Sin embargo, como menciono, ¿no? Aparte de la reducción, también es importante la exactitud que se tiene en pruebas. Entonces aquí vemos, ¿no? La exactitud nuevamente del lado izquierdo va a ser la de este artículo y la de la derecha del artículo referenciado como 1. En la primera parte sí gana dicho artículo. Aquí está ganando este artículo, tiene mayor porcentaje de clasificación. Aquí está ganando este artículo que estoy presentando. Y el último está ganando el artículo de la derecha. Entonces, si bien en todos los casos él redujo más, solo en 2 casos ganó a este artículo, ¿no? En los otros 2 casos no. Entonces, pues es lo que mencionaba, ¿no? No precisamente una mayor reducción va a llevar a una mejor exactitud. Y gracias también a uno, podemos ubicarlo dentro de esta tabla. Entonces, aquí hay otros 4 métodos. Este quinto método es el del artículo 1, el que él propone. Y aquí, como mencionaba, era el algoritmo que estaba proponiendo. HS más ANN. Entonces, aquí están marcados en negro los mejores de cada base. Entonces, el lung cancer, el mejor es el propuesto en dicho algoritmo, 88.23. Para hepatitis es el de este algoritmo, 87. Para dermatology igualmente es el de este artículo. Y finalmente para PIMA en diabetes es incluso otro algoritmo diferente, ¿no? Ni el de este artículo ni el de aquí, ¿no? Finalmente, ya como tabla de referencia, pues aquí están los atributos que se obtuvieron para cada uno, ¿no? Pues bien, como conclusiones, tenemos que las metaeurísticas son de utilidad para selección de atributos, como ya se vio en este artículo, así como en los otros con los que se comparó. Y dentro de esta gamada, pues esta búsqueda armónica efectivamente puede ser utilizada mediante esa variación binaria para este problema. Se presentaron los resultados y se aprecia pues la reducción. Como trabajo futuro, se puede empezar un análisis más profundo sobre la presencia de ciertos atributos dentro de los 100 experimentos realizados. También se puede trabajar por cada base por separado para ajustar mejor los parámetros, porque incluso pues uno podría por ahí argumentar que hay cierto sobreajuste por el porcentaje de uno obtenido previamente en las tablas. Sin embargo, pues sí se obtuvo buena clasificación, pero por ahí se podría a lo mejor modificar un poquito más los parámetros de cada red, ajustarlos a cada base, pues para quizá bajar ese sobreajuste y mejorar un poquito más la exactitud de las pruebas. Y finalmente, pese a las pruebas que todas contenían el vector de unos, siempre se logró modelos con atributos reducidos. Pues eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un bonito día. Hasta luego.